Parece, y esto es algo que se ha notado tanto en la literatura como en el cine, que hay una tendencia o una predisposición humana a captar la realidad. ¿Se está escuchando bien, verdad? Perfecto. Sí. Gracias. A captar la realidad narrativamente, es decir, en forma de historia. Es pedagógicamente más fácil para el ser humano captar la realidad así. Lo que nos confirman pues muchas tradiciones a lo largo de la historia, desde los rapsodas y aedos griegos, los guslares rusos, los payadores argentinos, los juglares medievales. Hasta dentro de los judíos existe un tipo de rabino especial que lo que hace es memorizar el texto de las Sagradas Escrituras, pero se lo sabe de memoria y lo recita todo literalmente. Y esta tendencia a captar la realidad de manera narrativa o como una historia se ve también en el uso de las redes sociales. Las redes sociales le permiten a quienes las usan, proyectar una vida que es más interesante de lo que realmente tiene. Y entonces pues se suben las fotos de los viajes, etcétera, sobre todo la juventud, y de ese modo como que presenta un poquito la historia narrada como él quisiera que fuera. Las ideologías modernas captan y aprovechan esta tendencia y presentan la realidad también bajo la forma de una narración, con una estructura, que es una estructura identificable. Eso es sobre todo de lo que les vengo a hablar hoy. Naturalmente también se observa esta metodología en las antiguas mitologías. En las antiguas mitologías siempre hay un mito acerca de la creación del cosmos, el mito cosmogónico. Hay un mito acerca de la creación de los dioses inferiores, el mito teogónico. Hay un mito acerca de la creación del hombre, el mito antropogónico. Y siempre hay alguna historia que se parece también al pecado original, dentro del recuerdo imperfecto que hayan mantenido los paganos. Y claro, el catolicismo, cuando se acerca a estas tradiciones culturales, lo que hace es aprovechar lo que tienen de bueno y depurarlas de lo que tienen de malo. Y estas mitologías tienen principalmente una intención, que es una intención formativa: transmitirle a las generaciones futuras la sabiduría de las generaciones pasadas. Las ideologías modernas también imitan esa estructura, pero con la intención adversa o contraria. Lo que pretenden hacer las ideologías modernas es presentar una historia del mundo en la cual la providencia no solamente no tiene un papel, sino que incluso los elementos aprovechables para la evangelización se empiecen a ver como malos. Y entonces esos pueblos, si nunca han sido evangelizados, no lo puedan ser. Y los que ya han sido evangelizados pierdan esos elementos de evangelización. Por eso mismo, como veremos, las ideologías modernas en buena medida también imitan o parodian la estructura de la historia de la salvación para negarla. Vemos en primer lugar que las ideologías modernas, presentan la existencia, postulan la existencia de un paraíso primitivo, un paraíso dorado que se pierde. Algo así como la edad de oro de Hesíodo, pero versión moderna. Hubo un paraíso que se perdió. Y entonces las ideologías modernas lo que proponen es una serie de postulados para poder recuperar,
Si me pongo aquí atrás del escritorio está uno como escondiéndose, ¿no? Pero proponen una serie de postulados para poder recuperar ese paraíso perdido. Asimismo, las ideologías modernas adecuan su propaganda, su mensaje, a un sector de la población al que quieren atraer o atrapar. Digamos que está hecho a la medida para un sector de la población. Y generalmente lo que se aprovecha para ello son ciertas fragilidades o heridas emocionales que ese sector de la población pueda tener. Al ratito les voy a empezar a dar ejemplos de cómo van aplicando todos estos elementos. Ello hace que el sector poblacional más proclive a la infisión ideológica, a ser atrapados por las ideologías, sea el rango etario más o menos de entre los 15 y los 30 años de edad, más o menos. Ese es el sector poblacional más manipulable por las ideologías. Y naturalmente, por el rango etario del que se trata, las universidades son el lugar predilecto para poder verter ese tipo de contenidos. Ahí están como población cautiva los miembros de ese rango etario. Y además tienen que, además están obligados a absorber todo ese contenido. Ahora, asimismo, las ideologías modernas presentan una suerte de malvado o una suerte de maligno en sus historias, algo así como el papel que desempeña el demonio en la historia de la salvación, al cual se le pretende combatir a través de esos postulados, y respecto del cual se quiere liberar a la gente, y cada una propone, por así decirlo, su propio demonio. También ha ocurrido, no sé si con todas las ideologías modernas, pero cuando menos sí con las más importantes, que además tienen o se acompañan de un catálogo de derechos humanos adecuados a su ideologización, adecuados a su mensaje. Por eso ocurre que actualmente, sobre todo en las facultades de Derecho, por ejemplo, la materia a través de la cual entran, la ventana a través de la cual entran todos estos contenidos suele ser la de derechos humanos. Es la ventana a través de la cual, no es la única, pero sí es la que más grande, a través de la cual entran esos contenidos. Ahora, quería yo también plantear como una suerte de parte especial en la cual fuera viendo distintas ideologías concretas y cómo se van aterrizando estos elementos y cómo son identificables. Eso cree un servidor, que identificando estos elementos en algunas ideologías, por analogía los puede uno identificar en otras que vayan apareciendo en el tiempo. Algo así como una suerte de esquema preventivo, una vacuna, si quieren verlo así, una suerte de vacuna intelectual. Porque al final del día, todos tenemos familiares a quienes querríamos ver libres de esta ideologización, y nosotros mismos puede que no estemos exentos del todo de ella. Y pues para eso sirve tener alguna base para poderlo ver cuando menos. Entonces, quería yo empezar por el liberalismo decimonónico, el liberalismo clásico. El liberalismo que preparó la Ilustración, que se encarnó en la Revolución Francesa y las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX, y que es de algún modo la matriz de todas las ideologías posteriores. Es algo así como el padre de todas las ideologías.
Además es muy curioso el liberalismo clásico porque es la ideología que todas las demás ideologías muchas veces pretenden combatir. Algo así como, si alguna vez vieron las películas de las guerras de las galaxias, hay una de ellas en la que, creo que es la 5, el episodio 5, cuando Luke Skywalker está entrenando en un planeta pantanoso con hielo y en un sueño pelea contra Darth Vader, que es su padre, y en el sueño le alcanza a quitar la careta a Darth Vader con el sable láser y se acerca a verlo y es él. De algún modo todas las ideologías modernas presentan al liberalismo clásico, que es su padre, como el malo de la historia, pero luego se descubren que ellas mismas lo único que hacen es replicar su estructura y muchos de sus postulados. Entonces vamos a empezar por el liberalismo clásico. El liberalismo clásico presenta o postula la existencia de un paraíso perdido que deberíamos recuperar. Su paraíso perdido es el paraíso habitado por el buen salvaje de Rousseau. La idea del buen salvaje, de que el ser humano, antes de que llegara la civilización grecolatina, era un hombre bueno y noble, y más bien fue la civilización grecolatina la que lo corrompió. Ese para ellos es el paraíso que hay que recuperar. Tiene una variante económica, este paraíso perdido, el que algunos llaman el mercado perfecto, que habría que recuperar. Sobre todo son los libertarios quienes tratan de hacer más énfasis en ese punto. Para ellos el mercado perfecto no es algo que se ha de construir en el futuro nada más, sino que para ellos es algo que ya existió en el pasado y hay que recuperar. ¿A qué pasado se referían exactamente? Nunca alcanzan a poner la nota en este periodo histórico, pero postulan cuando menos su existencia teórica. También sostienen los liberales que es posible llegar en la recuperación de ese paraíso perdido a una suerte de utopía, que es la edad de la ciencia. Y para poder llegar a ese momento, que es la edad de la ciencia, muchas veces recuperan el esquema histórico que había planteado un filósofo francés del siglo XIX, que se llamaba Auguste Comte. Él dividía la historia en distintos periodos, y él sostenía que el primer periodo de la historia sería un periodo poblado por la oscuridad del politeísmo. En la medida que ese periodo de la historia se aclarara, se vería el surgimiento del monoteísmo, para pasar finalmente a un tercer periodo de la historia, el periodo de mayor progreso, en su opinión, que sería el periodo del ateísmo. Y en su opinión, cuando el hombre llegara a ese momento, todos seríamos, no sé, astrofísicos, y todos tendríamos premios Nobel, y todos seríamos ultra racionales, algo así. Es decir, presentan un paraíso perdido, una serie de periodos en la historia a través de los cuales se va a avanzar hacia su recuperación. Hay una estructura bajo la cual se narra la historia. Y a veces no se ve, pero a nosotros este esquema ya nos lo inculcaron, incluso a quienes fuimos a escuelas confesionales. Y esto es muy venenoso, porque luego la gente se pregunta ¿por qué en las escuelas confesionales los alumnos suelen salir ateos? ¿Por qué son fábricas de ateos? Bueno, probablemente haya más de una explicación, más de un factor. Uno de ellos es la manera en la que se explica la historia. A lo mejor ustedes, si fueron a alguna de estas escuelas como un servidor, recordarán que les explicaron la historia distinguiendo entre la edad antigua, la edad media y la edad moderna,
Y esa periodización de la historia ya está sesgada por el liberalismo. Parece muy neutra y no lo es. En ella, la edad antigua sería una edad de gran civilización perdida durante los siglos del oscurantismo. La edad media le llaman media porque no es sino una suerte de periodo intermedio entre dos momentos de civilización. Y luego vendría la edad de la Ilustración, y seguramente les dijeron que la Ilustración fue lo máximo, y el Iluminismo, viva la Revolución Francesa. Y bueno, pues ese esquema histórico que hoy en día todos aprendimos, incluso en las escuelas confesionales, tenía como objetivo específico desarraigar la visión cristiana de la historia. Entonces vean cómo ya estamos muy contaminados de las nociones de liberalismo sin darnos cuenta siquiera. Y pues para que alguien pierda la fe no es necesario traerle a un filósofo que refute la existencia de Dios o a un científico de esos que luego salen en la televisión. Con darle una mala visión de la historia es suficiente para lograr ese propósito. Yo cuando salí de la preparatoria éramos una generación de 120 personas, de los cuales alrededor de 80 habíamos sido compañeros desde primero de primaria en una escuela confesional. Hoy en día, practicantes de esos 120, creo que somos como 10, tal vez 8. Y esto, si lo ven en sus respectivas generaciones, tal vez no sea idéntico, pero sí se parece, o cuando menos tal vez hay una tendencia similar. Y claro, a nosotros nunca nos dijeron que Dios no existía. Lo que nos presentaron fue una versión de la historia en la cual no está la mano de la providencia, sino una visión de la historia en la cual el hombre avanza en el progreso, y ese progreso coincide con la descristianización de la sociedad. Y si me disculpan ahí meter el elemento profesional, ¿a quién de nosotros en la Facultad de Derecho no se le dijo que el antiguo régimen, el régimen pre-revolucionario, el régimen de cristiandad, era un régimen de gobernantes absolutos, tiranos todos, y que esa tiniebla oscurantista fue disipada por la luz del constitucionalismo y los derechos humanos? El nuevo régimen liberal, que estaría trabajando desde entonces para recuperar el paraíso perdido, en contra de las tinieblas del antiguo régimen. Pues ahí está, digamos que muy marcada esa tendencia histórica también. Ahora, naturalmente, todas las ideologías modernas, para poder facilitar su propagación, su labor propagandística, requieren también presentar algunas verdades a medias. La mentira total no vende. Tiene que ser una media verdad para que sea más o menos plausible lo que uno presenta. Y naturalmente, en todas las ideologías modernas es posible encontrar elementos verdaderos. También lo decía el propio Santo Tomás de Aquino, aunque no en relación con las ideologías modernas, naturalmente. Pero decía Santo Tomás que no hay doctrina tan falsa, tan falsa, tan falsa, que no contenga en ella cuando menos una semilla de verdad. Ahora, ¿cuál habría sido la media verdad utilizada en su momento por el liberalismo clásico para darle plausibilidad a su discurso? Había una media verdad en su discurso, que era que en el antiguo régimen, en la medida en la que los monarcas de la Europa todavía cristiana estaban absorbiendo las ideas de la Ilustración, se estaba produciendo una suerte de decadencia del propio régimen de cristiandad. Eso es verdad. Lo que no dicen es que esa decadencia se debió en buena medida a la absorción de las ideas ilustradas.
Ahora, ¿cuál era el elemento emocional que en su momento el liberalismo clásico utilizaba a su favor? Había entre sus seguidores un cierto resentimiento contra la nobleza entonces existente y también contra la iglesia. Hay una anécdota muy buena de Voltaire. Voltaire llegó a ser el hombre más rico de Francia, algo así como el Carlos Slim de Francia. Y sin embargo, Voltaire tenía un enorme resentimiento porque él sabía que a pesar de ser el hombre más rico de Francia, como no era noble, no gozaba de ciertas consideraciones, incluso un noble empobrecido sí. Hay una anécdota muy famosa de él, en la cual él se hizo de palabras con un noble y lo retó al duelo. Y el noble le dijo: mire, yo solo acepto el duelo de mis iguales. Si usted quiere pelear, le pido a uno de mis criados. Y claro, Voltaire, que era el hombre más rico de Francia, bueno, el señor que acá espumaba por la boca. La burguesía liberal y iluminista es la que lleva a cabo la Revolución Francesa y las revoluciones liberales a lo largo del mundo. La francesa es la primera, pero no es la única. Va repercutiendo y va teniendo como réplicas alrededor del mundo. Las revoluciones liberales entre nosotros son las llamadas guerras de independencia, que en su época no se llamaban guerras de independencia, se les llamaba en su época guerras de revolución, que suena un poco extraño porque les llamaban así, pero es que los independentistas hispanoamericanos lo que querían hacer era replicar la Revolución Francesa en tierra americana. Por eso les llamaban las guerras de revolución. Y también por eso se entiende que una vez que triunfaron, reprodujeron políticamente el esquema que ya habían visto en Francia. La Constitución, los derechos humanos, la desamortización de los bienes del clero, en ocasiones un presidente, pero cuando triunfa otra facción revolucionaria, un emperador a la usanza napoleónica. Ellos no son gente que está recuperando la tradición, ellos son gente que está replicando la revolución. Y por supuesto presentan su primera generación de derechos humanos, que de lo que habla es de la libertad. ¿Libertad respecto a qué? Respecto al antiguo régimen, respecto a la ley natural, respecto a las leyes de la iglesia, etc. Igualdad respecto a quién? La abolición de los estamentos. Ya no hay nobles, ahora habrá clases sociales. La gente ya no es, vamos a plantearlo así, el ser humano es naturalmente jerárquico, naturalmente. Lo que se puede cambiar es el criterio de jerarquización, pero lo que nunca se podrá hacer es abolir la existencia de una jerarquía. Y entonces ellos lo que hacen es abolir los estamentos, lo cual le quita los privilegios a la iglesia y le quita los privilegios a la nobleza, que son privilegios que están vinculados al honor familiar, a la historia familiar, a la aportación al bien común. Pues no es lo mismo un comerciante como Voltaire que un miembro de una familia que lleva 800 años peleando por Francia. Eso tiene algún mérito. Ellos destruyen esos estamentos en nombre de la igualdad, y entonces lo que impera es más bien el predominio de quienes llevaron a cabo esa revolución, la burguesía liberal. Podemos ver el mismo esquema dentro del comunismo. Y es que quería yo elegir 3 ejemplos, uno del siglo XIX, uno del XX y uno del XXI. Entonces en el XIX pues es principalmente liberalismo clásico. Ahora vamos al XX, vamos al comunismo. Aunque claro que tiene raíces en el siglo XIX también. El comunismo presenta o postula la existencia de un paraíso perdido también.
¿Cuál es el paraíso perdido para los seguidores de esta ideología? La teórica existencia de una suerte de comunismo primigenio, una edad en la que no existía la propiedad privada, que no es una idea del todo falsa, pero claro, es que no es históricamente rastreable, es muy complicado. Digo, habrá alguna época en la cual el ser humano fue principalmente nómada. Y claro, cuando uno es nómada, no ejerce la propiedad sobre la tierra, sino sobre el ganado. Pero la tierra es, pues, más pública, de libre pastoreo, vamos a decirlo así. Para ellos ese es el paraíso perdido que hay que recuperar. ¿Bajo qué patrón histórico se desenvuelve la historia? Bajo el patrón histórico de la lucha de clases. Verán ustedes, mi madre estudió historia en la UNAM, pero cuando ella estudió historia en la UNAM ya estaba casada con mi padre, y entonces mi padre le hacía las tareas. Y mi padre cuenta que era pues muy fácil hacer las tareas porque era siempre el mismo guión pero con personajes distintos. Y los griegos, estos espartanos que explotaban a los ilotas o a los metecos, y bueno, es la misma historia que narran de lucha de clases, pero con distintos personajes en cada momento de la historia. Entonces, pues sí, dice mi padre que era muy fácil, reciclaba la misma tarea, solo le cambiaban los nombres y sacaba 10. ¿Cuál es el destino de la humanidad al que llegaríamos si se recuperara ese paraíso perdido? La democracia, o más bien la dictadura del proletariado, sin propiedad, en la cual todos los bienes serían comunes. Por eso le llaman comunismo. ¿Cuáles son los destinatarios de su mensaje? ¿Qué sector de la población es proclive a recibir un mensaje de esta naturaleza? Pues así como los liberales del siglo XIX tenían resentimiento contra el clero y la nobleza, pues en el orden liberal, quienes tendrán resentimiento contra los liberales que gobiernan. Los proletarios, que además puede que tengan, ahí está el elemento de media verdad, puede que tengan algún resentimiento legítimamente infligido y se le aprovecha para manipularlo en ese sentido. Es como una suerte de marketing, quizá más primitivo, pero muy claro. Y por supuesto el comunismo viene con su oleada de derechos humanos, los llamados de segunda generación, que luego el liberalismo también copia en una versión moderada, pero bueno, ahí se pelean entre ellos. Como tercera ideología, que por supuesto tiene sus raíces en el siglo XIX, tiene su expresión en el XX y fue adquiriendo más fuerza en el XXI, podemos ver por supuesto, a ver, todas las ideologías tienen vertientes dentro de sí mismas, ¿no? Son como árboles de muchas ramas. Y también esta no es la excepción, que es el propio feminismo. Postula la existencia de un paraíso perdido. Entre ellos, ese paraíso perdido, que es el que suscriben la mayoría de vertientes, es el llamado matriarcado originario, que lo postuló un autor alemán que se llama Johann Jakob Bachhofer. Este autor alemán sostuvo que hubo un momento en la historia de la humanidad en el cual había una suerte de matriarcado y luego los hombres conspiraron y se apoderaron de la sociedad. Ahora, nunca se ha podido encontrar alguna evidencia de esta aseveración, no permanente, no una civilización que tenga estas características, no es demostrable su existencia. Y en general las tesis de Bachhofer ya están muy refutadas.
pero a pesar de ello se enseñan todavía como válidas. Yo tengo un amigo que estudió economía en la UNAM y a él le enseñaron las teorías de Bachofen como todavía válidas, como todavía aceptadas. Tiene un patrón histórico, así como una estructura en la historia, un guión que se va repitiendo, que es el de la lucha de los sexos por el poder. Tiene un destino al cual llegaría la humanidad en su búsqueda de recuperación de ese paraíso perdido, que sería para algunas vertientes la recuperación del matriarcado primigenio, y para otras vertientes lo que hacen es muy sutil. Lo que hacen es más o menos repetir el futuro, el destino final al que llegaríamos con el liberalismo, pero empaquetado en rosa, por así decirlo. Ahí van variando según la vertiente, cómo ven ese destino final de la humanidad. Por supuesto, también traen su propio paquete de derechos humanos, que son los derechos humanos que se han ido promoviendo, sobre todo en el siglo XXI, aunque era muchas veces desde las últimas décadas del XX, y que son los derechos humanos que se refieren sobre todo a la liberación en ciertas costumbres de carácter moral. Juan Manuel de Prada, literato español, tiene una expresión con la cual se refiere a ellos. Los llaman los derechos de Bragueta. Naturalmente también podríamos, y esta la meto de filón, hablar un poco del nacionalismo mexicano, para ver si también tiene esta estructura más o menos identificable. El nacionalismo mexicano, y algo muy similar se podría decir de todos los nacionalismos hispanoamericanos, también tiene algo de eso. Verán ustedes, Agustín de Iturbide, que es un héroe, es un miembro, tal vez el más prominente del panteón de héroes de la historiografía, que en términos generales podríamos llamar conservadora. Iturbide es un personaje muy enigmático y muy difícil de descifrar, pero él puso las bases para ese nacionalismo mexicano. Él, en la proclamación de independencia, de lo que habla es de la necesidad de preservar el pasado, lo bueno del pasado, en un discurso muy conciliador. Pero luego, en la primera acta del Imperio Mexicano, suscribe la leyenda negra y habla de España, que nos estuvo oprimiendo, que nos sumió en la oscuridad, de la cual había que liberarse. Pone las bases de la adopción oficial de la leyenda negra antihispánica. Luego además ocurre que Agustín de Iturbide era un personaje un poco camaleónico. Él tuvo una correspondencia epistolar muy copiosa. Le escribió a medio mundo y a cada quien le decía lo que quería escuchar. Entonces, por ejemplo, si le escribía a un obispo, que era un obispo muy preocupado por los asuntos, que un obispo que se preocupaba mucho por la persecución religiosa, lo que se triunfaba la revolución liberal aquí, ocurriría algo similar a lo sucedido en Francia. A personajes con ese perfil les escribía: no se preocupe, yo soy católico, padre de 10 hijos, yo no voy a permitir que mis hijos vivan eso. Claro, se les sumaban. Y a quienes tenían una proclividad un poco más liberal, les escribía: es que el progreso, muera España, mueran los gachupines, vamos a liberarnos, que venga el progreso y la ilustración. Y los curas, esos curas, como hay que mantenerlos en su rincón y que no se metan. A cada quien le decía lo que quería escuchar. Ahora, don Jaime del Arenal, historiador del derecho, a mí estuvo a punto de darme clases y no me dio, porque ese año lo mandaron embajador a la Santa Sede. Don Jaime del Arenal encontró y publicó en el año 2021 un proyecto de constitución
que era el que se había discutido en el Congreso Constituyente convocado por Iturbide. Ustedes seguramente recordarán de sus clases de historia que ese Congreso Constituyente se disolvió porque no llegó a una conclusión, no presentó una constitución. Pues había un proyecto y se acaba de encontrar. No llegó a más que eso, un proyecto. Y era un proyecto en el cual Iturbide también le decía, más o menos le daba gusto a todo el mundo, era una especie de proyecto muy campechano. Y lo que tiene de más interesante ese proyecto, en la opinión de un servidor, es que dice Iturbide ahí que el Imperio Mexicano es la resurrección del Imperio Mexica, que hay que olvidarse del virreinato, que es el Imperio Mexica renacido. E incluso da una serie de elementos simbólicos bien interesantes. Dice él que los colores de la bandera mexicana no van a ser los de la trigarante, aunque en la práctica es lo que imperó. Dice que van a ser los colores de los 4 Tezcatlipocas, como dioses que reinaban en el Anáhuac, que eran el rojo, el azul, el amarillo y el negro, si mal no recuerdo. Y como escudo propone el águila, pero no es el águila, tiene una variante, no es el águila devorando una serpiente, es el águila devorando un pájaro, que es un animal mítico existente en la mitología náhuatl. Es una especie de divinidad. Y él, pues ahí sostiene, somos la resurrección del Imperio Mexica, y nuestra simbología tiene que ser compatible con ese mensaje. Ahora, naturalmente Iturbide pues acabó muy bien, acabó fusilado por sus amigos, además, por sus antiguos compañeros de armas. Pero su proyecto es lo que anima y pone las bases de toda la República Mexicana. Él se inspira en Napoleón para llevar a cabo la revolución liberal en estas tierras. Y aunque se deshace de él la revolución, como de tantos otros se ha deshecho en la historia, aprovecha lo que él dejó y conserva ese como impulso histórico, esa interpretación de la historia de México como un país que tiene que retornar a su pasado mexica e irse deshispanizando gradualmente. Esto es un poco chocante porque, bueno, a mí mi padre me enseñó que Iturbide era, bueno, había un cuadro en la casa de Iturbide y todo. Y bueno, cuando uno ve esta faceta de Iturbide y se da cuenta de que Iturbide, lejos de ser un campeón de la cristiandad, es una suerte de liberal moderado, que además está imitando a Napoleón, pues bueno, a uno se le cae un poquito el héroe, ¿no? Y entonces uno empieza a apreciar más a otros, a los que combatieron a los insurgentes, que eran los novohispanos, y que dijeron, vamos a defender el régimen de cristiandad contra estos liberales. Pero claro, de esos todavía no se habla mucho y en buena medida no están muy investigados todavía. Pero bueno, como mera anécdota histórica, una de las pocas batallas que luchó Iturbide en contra de los realistas, que en aquel tiempo se llamaban fidelistas, porque eran los fieles, es la batalla de Azcapotzalco, en la cual 1000 voluntarios deciden hacerle frente. Todas sus unidades habían pasado del lado de Iturbide, pero 1000 personas se dan cuenta de que hay que dejar un testimonio de que la Nueva España no se rindió a la revolución pacíficamente. Y entonces se le enfrentan estos 1000, los 1000 de Azcapotzalco. Por supuesto son masacrados en el campo de batalla, y que ya sabían que iban a morir todos ahí, pero querían dejar ese testimonio para las generaciones futuras. Y claro, toda la historia oficial, y en buena medida la historia republicana de México, tiene un patrón identificable, que es la de la gradual deshispanización. Desarraigar lo que España sembró aquí, incluyendo el catolicismo, para que vuelvan a imperar los dioses paganos de los cuales nos libraron. Cosa que poco a poco se ha ido cumpliendo. Podemos ver, por ejemplo, en el aborto, una restauración de los sacrificios humanos bajo otro ritual. Podemos ver, por ejemplo, que ya se está discutiendo
la posibilidad de cambiarle a la Ciudad de México el nombre para que se llame México Tenochtitlán otra vez. Es un proyecto que empezaron a... querían presentarlo para celebrar los 700 años de la fundación de la ciudad, que fue este año, y no sé por qué no lo presentaron, no sé qué se les atoró, pero eventualmente lo van a hacer. Y hacia allá camina. Toda la historia republicana de México es un camino en esa dirección. Y el nacionalismo mexicano lo que pretende hacer es imbuirnos de orgullo por ese camino andado. Ahora, ¿a qué conclusiones? Solo déjenme ver el tiempo, si no me he pasado todavía. Sí, yo debería estar conmigo frío. ¿A qué pasos nos va llevando la absorción de las distintas ideologías modernas? Pues vemos que cada una de las ideologías modernas en realidad logra lo contrario de lo que pretende. Tal vez sea como una suerte de fraude, por así decirlo. El liberalismo clásico lo que quiso era liberar al hombre respecto del estamento en el cual vivía, pero para sujetarlo a la tiranía demagógica de la república. El comunismo liberó al hombre respecto de la familia y de la comunidad, para sujetarlo al partido y al sindicato. El feminismo libera a la mujer respecto del padre y del marido, pero para sujetarla a su jefe laboral. La ideología de género en términos generales libera al individuo respecto del sexo, que es todavía una forma de identidad colectiva o comunitaria en cierto modo, para esclavizarlo a sus apetitos de una manera más fuerte. El transhumanismo libera al individuo respecto de la especie humana, para que ya se vuelva pues transespecie o no sé qué sea. Y de ese modo se logra una suerte de disgregación total de la humanidad en su punto final. Y pues naturalmente hay muchas ideologías existentes que yo no he planteado, e incluso muchas que nunca en la vida he estudiado a fondo. Pero creo que este esquema más o menos sirve como primer paso para entender de qué van o de qué trata. Dicho lo cual, pues si alguno tiene alguna pregunta, pues quizás sea el momento. Bueno, así yo creo que sí escucho. A ver, el periodo de la Ilustración, sí, yo también sí, más o menos concibía esa transición de lo que fue las monarquías y la época de post-napoleónica, ¿no? A través de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, mi pregunta es que la burguesía era representada por los judíos. Esa es mi teoría, porque ustedes los que tienen pues, mayor interés, ¿no? Pues en su época, bueno, en aquellos años los judíos naturalmente eran parte de la burguesía, pero eran una parte muy castigada de la burguesía, porque el antiguo régimen, el régimen de la cristiandad, tiende a hacerlos eso, permite su presencia en la comunidad bajo un estatuto especial de cierta protección, pero en el rincón, para que no se adueñen de la sociedad. Entonces, los burgueses liberales que llevan a cabo las revoluciones liberales son más bien los otros, como Voltaire, gente que fue criada en familias católicas, pero que había absorbido las ideas de la Ilustración y utiliza todos sus medios para subvertir el orden cristiano. Entonces, sí, yo ahí no veo un papel importante de los judíos. ¿Y
qué rol juegan los masones? Bueno, los masones están en todas estas ideologías, tienen un cierto papel de trasfondo, pero es muy difícil de determinar porque a veces tenemos la tentación de atribuirle todos los males a un factor único y particularmente maligno, pero en realidad los que más hacen daño no son los malvados, sino la gente normal y buena que está engañada, que vive en el error. Por ponerle un ejemplo, los nazis, si usted vio la película aquella de la lista de Schindler, hay una escena muy caricaturesca en la cual hay un soldado alemán disparándole con su Luger a una pila de cadáveres y como gritando Valhalla, Valhalla. La mayoría de la gente que colaboró con ese régimen no era así. La mayoría de la gente que colaboró con ese régimen era gente buena y era gente normal, que había sido tapada por el error. Y esa gente es mayoría. Y eso es lo que acaba haciendo más daño. Oye, esto del alternatismo mexicano, a veces me ahorro hasta qué punto, ¿a qué sigue? Que le pongan náhuatl, o sea, es como de caricatura, ¿no? Igual que los argentinos, los chilenos, los peruanos, lo que dices es serio, ¿no? Pero llamarle Tenochtitlán a una ciudad que, la verdad es que nunca se llamó así, pero era un pedazo de tierra nada más. Sí, no marcaba todo esto, ¿no? La cuestión de la división de la sociedad a través de las lenguas, no estoy seguro cómo se vaya a manejar en México, porque de igual modo el náhuatl no se habló en todo el país. Y si uno le da pues calidad de lengua oficial al náhuatl para los despachos administrativos del gobierno, etcétera, pues ¿por qué no habría que dárselo a las otras lenguas que son, pues creo que cientos? Entonces, no sé cómo se vaya a manejar, tal vez en el caso de México no es tan claro, pero en el caso de España sí. Cómo se utiliza la promoción de esas lenguas locales, no para la preservación de la cultura local, que puede tener algún mérito, sino para promover la división y la idea de que hay una nacionalidad interna dentro de cada estado, una serie de nacionalidades internas que además están llamadas a pelearse entre sí, replicando el mismo esquema del siglo XIX de las independencias además. Pues el nacionalismo para lo que más ha servido ha sido para dividir. Los alemanes lo utilizaron para unificar, pero a los alemanes y a los italianos es a los únicos a los que les ha salido para eso. A todos los demás ha sido para dividir lo que antes estaba unido. Gracias por la plática, profesor. La verdad que muy bueno, muy atinado. Yo tengo una pregunta. Me queda claro que, por ejemplo, nosotros que anhelamos la cristiandad, ¿no? y verdaderamente ese orden cristiano, que ya de una manera más teológica podemos llamar el reinado social de Jesucristo, ¿no? Que tanto papas y demás, ¿no? Hablaron de esto, y que tenemos como faro en cierto sentido, pues buena parte de la Edad Media, tal vez no todo, tal vez no todos los escenarios, pero sí hay algunos buenas luces, ¿no? De ahí. Mi pregunta es, en el siglo XXI en el que vivimos, en un mundo descristianizado, a nivel global, ¿no? Un occidente decadente, culturalmente, en todo ámbito. A mí me queda claro el modelo de esta monarquía católica, verdaderamente, ¿no? Imitando la jerarquía celestial, o sea, es el anhelo. Pero más allá de que pueda ser el fin y la meta, con lo que hoy tenemos, que son mundos, digo, países pues ya absorbidos por las democracias, por las repúblicas, liberales, etc. ¿Qué modelo al alcance podemos tener más a la mano para empezar a lo mejor una reconquista, ahora sí, del paraíso perdido, pero de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer? Porque muchas veces podemos caer en este segmento de ser buenitos, que vivimos en el error, ¿no? Y que hacemos mucho daño, ¿no? Como lo decía ahorita, y pensando que estamos haciendo mucho bien porque a lo mejor ponemos, nuestro nuevo Dios es la democracia, pensando que la democracia en sí misma, ¿no?
nos va a librar de todos nuestros problemas y posiblemente no. Entonces, ¿hacia dónde debemos luchar de una manera más cercana, ¿no? O sea, fuera de los amigos que a todos nos gustaría, ¿no? Esa es una buena pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho y nos seguimos haciendo. Yo creo que la respuesta se haya cambiando un poco la pregunta. Es dejar de preguntarnos qué podemos hacer para empezar a preguntarnos qué debemos hacer. Entonces, a cada uno de nosotros le ha sido dado un tiempo de vida en esta tierra para que lo utilice para su salvación. Nuestro Señor no nos promete que veamos los frutos de nuestro esfuerzo y de nuestras acciones en esta tierra, pero lo que nos pide es que hagamos la aportación. Y ya que hará Él con eso, pues no lo sabemos. Creo que lo primero es notar que los esfuerzos que hagamos hacia una restauración de la cristiandad, que no es una utopía como el mercado perfecto o la dictadura del proletariado, porque la cristiandad sí existió y aquí existió hasta 1821, o sea, no es algo medieval nada más. Comprender que los frutos que nosotros sembremos no los vamos a ver, nosotros no los vamos a cosechar, es por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos o más adelante. Y eso nos ayuda primero a ver que las soluciones a corto plazo no son lo que debemos buscar. Tenemos que construirles algo duradero. Como me contaban alguna vez que la Catedral de Colonia tardó, creo que 800 años en construirse. Tenemos que, creo yo, afrontar la cuestión con esa actitud. No es por mí, yo no lo voy a ver. Es por mis hijos y por los hijos de mis hijos o descendientes más lejanos todavía. Segundo, ¿qué debemos hacer? Pues debemos poner nuestros talentos, que pueden ser pocos o pueden ser muchos, al servicio de la causa. La causa es la restauración de la cristiandad. La cristiandad es la expresión jurídica del reino de Cristo en esta vida. ¿Quién está buscando la restauración de la cristiandad? O sea, ¿dónde están esos señores a cuya causa nos debemos sumar y aportarles nuestros talentos? Pues miren, si estuviéramos en Rusia, les diría que existe un grupo bastante numeroso. Rusia es un país muy grande, además, son como 140 millones de habitantes. En Rusia hay un grupo numeroso de la población que quiere la restauración del orden prerrepublicano, con su adaptación al tiempo presente en lo que se pueda, en lo que sea necesario, pero el orden prerrepublicano. Naturalmente lo que ellos están pensando es la restauración del zar. Además ellos lo tienen muy cercano. No es algo de hace 1000 años, es algo de la generación de sus bisabuelos. Si estuviéramos en Italia, a lo mejor estaríamos pugnando por la restauración de los estados pontificios. Eso de que el Papa esté prisionero en un cuadrito de 3 cuadras, que nunca tenga dinero para nada y en consecuencia tenga que estarle pidiendo dinero a todo el mundo, incluyendo ONGs venenosas, que le están pidiendo suscribir agendas destructivas. A ver, a ciertas cosas que dijo y escribió el Papa anterior se debían a esa razón. Y es que el Papa prisionero en 3 cuadras pues no tiene de dónde sufragar lo que debe sufragar. Para eso eran los estados pontificios. Si estuviéramos ahí, es lo que podría recomendar. Si estuviéramos en Austria, diría, bueno, pues todavía hay unos Habsburgo por ahí. Y esto tampoco es de hace 1000 años, nuestros bisabuelos lo habrían visto. Pero somos hispanos. ¿Cuál es la causa de la restauración de la cristiandad en el mundo hispánico? Es el carlismo, naturalmente. ¿Cuál es la causa a la cual deberíamos aportar nuestros talentos, aunque a veces no son muchos? Pues esa. Pero no podríamos diseñar un orden nuevo. ¿Para qué? Para diseñar órdenes nuevos
negadores de la cristiandad, ya tenemos a la República. ¿Para qué buscar una tercera alternativa? ¿No? Además es muy difícil. Fundar un partido político y todo lo que eso implica es mucho más fácil. Si uno lo que quiere es fruto a corto plazo, inmediato, buscando la vía fácil es unirse siempre al partido que está en el poder, naturalmente. Pero claro, es que si uno tiene principios no puede hacer eso. Luego entonces mejor hay que buscar la vía correcta, aunque sea mucho más larga. ¿Por qué es la correcta? Porque es nuestro deber. Para poderle presentar las cuentas el día del juicio final a nuestro Señor y nos diga, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? Pues hice esto. Y yo sé que no fue gran cosa, pero invertí el tiempo. Ahí está. Para que algún otro lo pueda cosechar. Quizá verlo, yo lo vería, o al menos a mí me da una cierta esperanza de algo así. ¿No? Porque ante Dios no hay héroe anónimo. Esas tumbas de los soldados desconocidos y esas tonterías republicanas nadie las toma en cuenta, más que los presidentes. Ante Dios no hay héroes anónimos, y los sacrificios hechos en esta vida, aunque no los vea nadie, Dios los va a considerar. Y pues es defender lo correcto, aunque sea una causa que parezca que no tiene seguidores. Es nuestro deber. ¿Se puede o no se puede? No importa. Es lo que se debe. Y tal vez con eso podamos, cuando menos, ayudar a que este país vaya recuperando un poco de la piedad filial que alguna vez lo caracterizó. Que al final del día es lo que desarraigan las ideologías modernas, esa piedad filial. Está eso en el cuarto mandamiento del Decálogo, si alguno lo quiere ver teológicamente. No todo es el tercero, el cuarto también es bien importante. Y el cuarto mandamiento del Decálogo se refiere no solamente al respeto a nuestros padres biológicos, se refiere también a nuestros abuelos y a toda nuestra familia, se refiere a nuestras autoridades naturales también, se refiere a nuestra tradición. Y dentro de esas autoridades naturales, pues si hay un rey legítimo, ahí está. Y el Papa también, no solo como cabeza de la Iglesia en el ámbito espiritual, también es un príncipe temporal que necesita de los estados pontificios para poder cumplir con su deber. Ahora, sobre todo por ciertas series de televisión, se habla muy mal de ciertos papas del pasado que defendieron los estados pontificios con la espada, como Alejandro VI, Julio II, esos de los que siempre se habla mal. Pues eso era necesario para mantener la independencia política del pontificado. Era necesario. Era la manera, era lo que existía en aquel tiempo para poderlo defender. Y ellos cumplieron con su deber, como Dios manda. Entonces creo, al menos esa es la manera en la que yo me respondo a mí mismo esa pregunta cada vez que la pienso. Y espero que sea algo de utilidad, que dé alguna luz. No, muchas gracias. ¿Qué cambios sufren las ideologías a raíz de este fracaso de la razón que resulta ser las guerras mundiales? Las guerras mundiales, sobre todo, estamos muy acostumbrados a pensar en la segunda, porque en cierto modo es continuación de la primera y sobre esas hacen las películas. Pero quizás su verdadero significado histórico se ha mostrado con mayor claridad por la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se encarga de liquidar los principales restos del antiguo régimen. Destruye al Imperio Ruso, destruye al Imperio Austrohúngaro. Incluso el Imperio Otomano, siendo musulmán, conservaba más elementos del antiguo régimen y con su desaparición, pues todo el Medio Oriente se volvió un polvorín. Eso los otomanos nunca lo hubieran permitido. Y lo que ocurre cuando se remueven esos muros, esas torres del antiguo régimen que todavía existían, con sus problemas, pero todavía estaban en pie, lo que se logra es que no solamente aparezca, no solamente triunfe el liberalismo,
de una manera mucho más definitiva, sino que aparezcan además nuevas ideologías que de algún modo emanan de él. Entonces, la destrucción del Imperio ruso en la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique da lugar a la institucionalización del comunismo, como la desaparición de los restos del antiguo régimen en Austria y Alemania da lugar a la aparición del nacionalsocialismo. Entonces, no solamente la ideología ya hegemónica se potencia más, sino que además surgen nuevas. Y yo lo vería desde ese punto de vista, sobre todo en relación con la Primera Guerra Mundial, por lo que destruyó. También, bueno, si lo quieren ver, si quieren tener un panorama no tan europeizante, si quieren ver el caso de China, ¿qué es lo que permite el triunfo del comunismo en China? La remoción del emperador. Entonces, lo que hacen estos monarcas del antiguo régimen, incluso cuando no son cristianos, como en el caso de China, es que a pesar de sus problemas que son reales, fungen como un muro o vallada contra esos males modernos. Por eso algunos creen, aunque claro que es una hipótesis discutible, que los monarcas del antiguo régimen son el catejón del que habla San Pablo. ¿Más o menos responde a lo que querías preguntar o me desvié totalmente? Sí, más o menos. Vale. Gracias. Doctor, pues muchas gracias por la plática. Pues muchas gracias por la plática. Una última pregunta, Catalina. Sí, perdón, profesor, del libro que decía o de la investigación Claro. de Jaime el Arenal, ¿no? Sí. Quería saber un poquito y del tema de los fidelistas. Claro. Cuando que si puedo decir, hablar un poco más sobre los fidelistas en la Nueva España. Cuando invade Napoleón España, en la península ibérica, y ese momento, esa invasión es aprovechada por los liberales hispanoamericanos para hacer estallar todos simultáneamente, muy bien coordinados, las revoluciones de independencia. En cada reino y señorío surge naturalmente gente que lo que quiere hacer es defender el régimen de cristiandad. No había prácticamente ejército peninsular en América. Todos los fidelistas hispanoamericanos son nativos de Hispanoamérica. Y los más numerosos de todos, curiosamente, son indígenas. Los indígenas se arman hasta con arcos y flechas para pelear contra los liberales, porque los indígenas entienden que si el rey es removido de la ecuación, la nueva burguesía liberal les va a quitar sus fueros y privilegios, y les va a quitar sus tierras, y les va a quitar todo, que en la práctica ocurrió un poco más adelante, pero pues, esa intuición sí se cumplió a cabalidad. Y entonces los fidelistas son así llamados porque son los fieles y son los verdaderos patriotas. Esa anécdota que se cuenta de Vicente Guerrero, que su padre le dice: hijo, por favor, mejor trabaje y déjese de andar de revolucionario. Y él le responde: no, papá, la patria es primero. Esa anécdota es falsa, porque lo que pretendían los revolucionarios era sostener que la patria era un concepto anticuado. La nueva onda en la época era la unidad por contrato. En cambio, la patria lo que hace referencia es a una relación vertical con nuestros antepasados. Entonces, lo más probable es que haya sido su padre quien respondió: la patria es primero, déjese de tonterías, hijo. O que la anécdota más bien sea falsa. Los patriotas son los fidelistas en Hispanoamérica. Como en Francia, los patriotas son los defensores del rey y de la monarquía. Hay una película muy buena que acaba de salir, francesa, que se llama Vencer o Morir, que narra precisamente la historia de uno de estos contrarrevolucionarios franceses, y ahí se ve cómo su tropa, en su mayoría campesina,
Vendée. Sí, ahí en la Vendée. No es la única cabeza en la Vendée, pero Ducharet, Atanasio Ducharet es el más famoso y el que más dura. Luego hay otro en la región de al lado de Normandía, Caudal, que incluso planea secuestrar a Napoleón y le pone una bomba, bueno, hace unas cosas tremendas. Y claro, los propios contrarrevolucionarios franceses llaman a Napoleón, y cuando Napoleón todavía no era Napoleón Bonaparte, cuando era un oficial de segunda, le dicen: usted tiene talento, lo queremos a usted para que se vuelva contrarrevolucionario y nos dirija. Y Napoleón les dice que no. Y el caso de Iturbide es curioso, porque Iturbide lo que hace es lograr llamar detrás de sí a muchos de los fidelistas que colaboran con él, porque en España le acababan de volver a imponer a Fernando VII la Constitución con unas leyes reglamentarias hipernosivas que clausuraban conventos y hacían barbaridad y media. Y como el virrey ya no tenía el contrafuero acátese más no se cumpla, porque la propia Constitución lo había derogado, Iturbide se presenta como el mal menor. Y claro, el triunfo tan rápido que era imposible saber qué iba a suceder en España. Él inicia en 1821 y acaba en 1821. Es decir, no tenían ellos forma de saber que en 1823 Fernando VII iba a ser rescatado y se iba a restaurar el antiguo régimen. O sea, fueron demasiado rápidos, por atrabancados. Y entonces, claro, lo que acaba sucediendo es que cuando Fernando VII es restaurado en España en 1823, todavía España tiene 10 años más de antiguo régimen. Hay una usurpación liberal en el 33. Pero en cambio en México, como ya Iturbide ya desarraigó el antiguo régimen y ya puso las bases de la república, el camino republicano ya estaba iniciado. Ya no una manera de revertir. O no, cuando menos una manera fácil. Entonces, claro, Iturbide, para poder comprender a Iturbide, creo yo, hay que ver a Napoleón. Como Napoleón era un liberal, él conserva la revolución, pero es un liberal moderado, que se da cuenta de que para que la revolución no se destruya a sí misma hay que moderarla y avanzar un paso más lento. ¿Qué es lo que en la práctica hace el conservadurismo siempre? Es el liberalismo, pero en cámara lenta. Y por eso tiene apariencia de mal menor, porque no están matando a los sacerdotes en la calle, pero claro, se están quitando las iglesias de todo el mundo, lo cual pues es un poco paradójico. Ahora, le pedí a la editorial Teocuitlacuautli, que tiene algunos libros que hablan sobre estos temas, que si podía venir y traer algunos libros. No los están regalando, los están vendiendo, van a estar por ahí colocados afuera. Uno de esos libros habla sobre el reino de Cristo desde el punto de vista teológico, porque este año se cumple precisamente 2025, 100 años de la encíclica Quas Primas de Pío XI, que de lo que habla es de Cristo Rey, y es quien instituye la fiesta litúrgica de Cristo Rey. Hay otro libro que es de Frederick Wilhelmsen, que era un filósofo gringo que luego dio clases en España, en la Universidad de Navarra. Y Wilhelmsen, de lo que habla en ese libro, que se llama El problema de Occidente y los cristianos, es de las ideologías más importantes hoy. Entonces, como para darle, si alguno quiere profundizar en algunos detalles de lo que dije hoy, ese es el libro correcto para profundizar. Y también la editorial trajo algunos ejemplares de un libro escrito en el siglo XIX por un sacerdote catalán que se llama El liberalismo es pecado, del padre Sardá y Salvani, para quien quiera profundizar en el tema específico del liberalismo. Y es que, después de todo, una plática se la lleva el viento. Para poder realmente comprender las cosas, uno tiene que dedicarle un espacio de estudio personal a la cuestión siempre. En la vida en general, en realidad a todo lo que uno quiere que salga bien, se tiene que encerrar a leerlo.